Bien, yo no sé si sois conscientes de lo que significa Brañosera. No lo sé. Es muy importante y que el ayuntamiento y que José Luis y que la gente esté sacando a la luz la historia de ser el primer ayuntamiento de España es de una trascendencia impresionante. De tal manera que yo, que nací justamente a 3 kilómetros del pico de Peñalabra, que se ve perfectamente desde el Cobarrés, en línea recta no habrá más de 15 kilómetros, en el pueblo de Salceda, si el primer ayuntamiento de España hubiese sido Polaciones, a estas horas estaría reconocido como el primer ayuntamiento de Europa y del mundo, incluida China. Hay que ir ahora a por el reconocimiento, que seguro que lo es, del primer ayuntamiento de Europa, para no solamente traer aquí a gente morena, pequeña y con bigotes, sino traer también a rubios de Alemania, de Finlandia, para que vean esta maravillosa tierra. Y digo que no le damos suficiente importancia porque estamos ni más ni menos que en el cogollo de una cosa maravillosa para mí, para algunos no, espero que una minoría, que se llama España. Este es el cogollo del comienzo de todo, todo. Desde aquí al Collao de Piedras Luengas, Peñalabra, toda Liébana, que es el epicentro, y hasta Covadonga, se constituyen en el núcleo originario de España. Casi nada. Voy a hacer un poco de historia y voy a contar la historia real, o al menos la historia mía, porque habrán pasado por aquí catedráticos que habrán dicho de todo. A mí no me hace falta ser catedrático de historia, mi profesión es otra, pero me he preocupado de documentarme mucho a través de los tiempos y el problema que hemos tenido en mi tierra. Claro, vengo a la Cantabria histórica, a Brañosera, a la Cantabria histórica, la Pernía, Brañosera, territorios de la historia de aquella Cantabria que era mucho más grande y que ahora pues, lo han reducido tanto que ya no somos más que 5.000 kilómetros cuadrados y 590.000 gentes. Pero los lazos, esos no se han roto. Yo aquí en Brañosera, pues estoy igual que si estuviese en Poblaciones. La manera de hablar, las costumbres, seguro que coinciden plenamente. Pues bien, vamos a decir, en primer lugar, que en el año 711, como sabéis, entra el moro Muza con un tipo llamado Tarik por la zona de Gibraltar y en 10 años se queda con toda España. En 10 años. Salvo Covadonga, Cantabria, donde no llegaron a pisar, ¿eh? En Cantabria no entraron. Ni en Poblaciones, ni en Liébana, ni en Campó. Se ve que el clima les ahuyentaba un poco, ¿eh? Estaban acostumbrados más al calor y a lo llano. Y aquí, Brañosera. Bueno, no hubo más que una batalla, la de Guadalete, que todos hemos leído en los libros de texto. En el propio 711, el rey Rodrigo, el hombre, cuando se entera que han llegado como 20.000 o 30.000 por el sur, les hace frente en Guadalete y fue tal desastre que de don Rodrigo no sabemos nada. Si se quedó allí o se lo llevaron. No hubo resistencia. Se fueron a por Toledo, que era la capital visigoda, no se encontraron a nadie en Toledo, habían venido todos para acá, para Liébana, para el norte, a refugiarse aquí de la invasión árabe. Y hasta el año 722, o sea que 11 años después, nadie hace frente a esa invasión. Y es el año 72
el año importante en que un lebaniego, lo digo aquí y lo digo en Oviedo, nacido en el pueblo de Cosgalla, donde tiene una estatua de piedra como ese monolito, que pone al hijo de Cosgalla Don Pelayo, porque nacido en Cosgalla se convierte en el que articula, junto con Pedro el duque de Cantabria, la resistencia a los árabes que llegan con la intención también de conquistar la zona de Asturias, de Cantabria, y Don Pelayo les da la primera pasada a los árabes en Covadonga. Bien es verdad que donde se les remata no es en Covadonga, sino en Subiedes, porque Don Pelayo, que era de Cosgalla, conocía muy bien a dónde los tenía que enfocar para que no quedara ninguno. Y los metió por ese desfiladero, y claro, en aquellos tiempos la religión, que era más importante que ahora, atribuye a un milagro que venido del cielo hace que se derrumben las montañas y sepulten a las tropas que quedaban ilesas de la batalla de Covadonga. Lo que yo creo que ocurrió, porque he estado muchas veces viendo aquello, es que sí hubo un argallo, que decimos en poblaciones, un argallo, y que allí quedó parte de esa tropa sepultada. Bien, por lo tanto, estamos hablando de Don Pelayo, estamos hablando del duque de Cantabria, luego llegaremos aquí a Brañosera, porque hay que situarse en los preliminares. Estamos hablando del 722, cuando el ayuntamiento con el fuero de Munio, se funda en el año 824. En medio pasan muchas cosas. Cantabria, durante la dominación visigoda, tuvo una cierta independencia. No fue colonizada absolutamente por los visigodos, como lo prueba el hecho de que le concedieron un ducado a Cantabria. Primero fue el duque Fabila, padre del duque Pedro, duque de Cantabria, que a su vez casa a su hija con Don Pelayo. Y ahí se origina el reino astur-cántabro y, por lo tanto, el origen de la monarquía. El primer rey importante, y el primero porque Don Pelayo realmente no fue rey, aunque se le coronó en Covadonga, el primer rey es Alfonso I, también lebaniego, que llega a ser rey de España por un accidente que le ocurre al hijo de Fabila, el duque de Cantabria, y es que va a una cacería a Liébana y lo come un oso, y no estuvo más que un año de rey. Entonces la línea sucesoria tendría que haber sido quizá un hijo de Don Pelayo que no tenía, sí tenía hijas, y entonces, como ha casado a su hija Hermenilda con Alfonso I, hijo de Pedro, duque de Cantabria, nombran rey al cuñado, Alfonso I. Ese es el primer rey de España, lebaniego. Y ese es el que empieza la batalla de verdad. Hasta el punto de que en Cobarrés, que esa cueva no se llama Cueva del Rey por casualidad, he leído en algún sitio que lleva el nombre porque ahí se refugió Alfonso II. No. Quien creo que se refugió allí porque hubo una batalla donde perdió esa primera batalla Alfonso I fue Alfonso I, en Cobarrés, que por eso se llama Cueva del Rey, porque huyendo de la persecución árabe se refugió en esa cueva que marca los límites de Brañosera con Los Redondos, y donde está un mojón del famoso pleito de la mojonera que lleváis aquí con los de Los Redondos desde hace siglos. Bien, Alfonso I, por lo tanto, es el primer rey que empieza la guerra de verdad, es de Liébana, montan su reino en Cangas de Onís y empieza la batalla. Bien, pero estamos hablando del 824.
Cuando muere Alfonso I, hay otros dos reyes que no voy a nombrar que estuvieron poco tiempo, y al que se nombra es Alfonso II en los comienzos del año 800. Alfonso II. Y esa es la clave de Brañosera, porque Alfonso II tiene una táctica. Va conquistando terreno hasta el Duero, y del Duero hasta prácticamente esta zona tiene una teoría: que no haya nadie viviendo, y lo deja despoblado para que cuando los árabes suban no encuentren pueblos donde se puedan suministrar de comida y de renes, y lo deja como una franja de desierto. Pero ocurre una cosa, que en el año 812 los árabes vuelven a atacar otra vez la zona norte de España y arrasan Oviedo. Arrasan Oviedo. Esa es la última escaramuza de los árabes importante. No se quedaron en Oviedo, arrasaron Oviedo y se vuelven hacia abajo. Y entonces Alfonso II empieza ya a conquistar terrenos, no solamente en el norte, sino que empieza a hacerse con zonas hasta de Portugal, zonas de Galicia, etc. Y se encuentra con el problema de que hay una franja de 300 kilómetros donde no hay nadie. Entonces nombran condes y duques para que administren esos territorios. Y ahí se nombra a Munio como responsable de un amplísimo terreno en esta zona, y Munio y Argilo, que es su mujer, muy devotos ellos, pues deciden hacer un primer poblamiento en esa idea que tiene Alfonso II de ir ya conquistando con gente lo que ha quedado desierto, como táctica para que los árabes no puedan repostar cuando suben hacia el norte. Y Munio y Argilo, Munio y Argilo, ganándome a Dios y al paraíso, vengo a empoblar una zona llamada Brania Osaria, palabra latina, zona de caza y de osos, y manda aquí a unas familias que son el origen de todo esto. Aquí manda a Valerio, manda a Félix, manda a Zonio, manda a Cristóbal, manda a Cervelo con toda su parentela. Y marca perfectamente los límites de lo que es Brañosera, que es lo que da lugar luego a pleitos con los redondos, porque el Munio este, oye, sin hacer una cartografía, dice perfectamente qué es Brañosera, de qué pico a qué pico, de qué río a qué monte, y los manda aquí a repoblar esta zona. Fueron, por tanto, los primeros que constituyen un ayuntamiento y un núcleo en esa etapa que se inicia no solamente de conquistar el terreno, sino de poblarlo, de llenarlo de gente. Luego, más tarde, llegaron los pasiegos a la zona pasiega, más o menos allá por el año 30. Esos, que también se han escrito barbaridades sobre el origen de los pasiegos, se ha llegado a decir que eran judíos, que al expulsar los reyes católicos a los judíos se refugian allí. Los pasiegos están allí desde el año 830, y lo de los reyes católicos es de 1500. Los pasiegos vienen de Suiza. Al monasterio de Oña llegan 800 suizos para repoblar los valles pasiegos. Van buscando gente que digan, bueno, si me traen a 800 metros de altura, yo que vivo a 2000, pues salgo ganando. Son ganaderos que los sueltan allí, y ese es el origen, mezclado ya, de los pasiegos en Cantabria. Esto no me lo invento yo, esto está demostrado porque una catedrático de la Universidad de Cantabria ha sacado el ADN de los pasiegos y ha comprobado cómo el origen está en la parte alta de Suiza. Al aparecer en el monasterio de Oña, la llegada no solamente de guerreros para apoyar a Alfonso XII en las conquistas militares, sino que llega gente para poder colonizar los terrenos que han sido conquistados y llenarlos de casas y de actividad económica, que era lo lógico. Y aquí llegan estas familias y yo me sitúo en el panorama de aquellos años. Cuando uno
se ha enterado y ha leído sobre el famoso pleito de la Mojonera con los Redondos, te das cuenta de la dureza que tenía que ser aquella vida cuando se llegaba a pleitear por una zona que no sé las hectáreas que tiene, se lo he preguntado al alcalde, pero que desde luego no es muy grande el territorio y desde luego malísimo para el ganado, porque lo que más hay son brezos, escobas y canchales, pero que tenía la virtualidad de que tenía agua emanante de un antiguo, como se llama ahora, donde hay torrenteras procedentes del hielo que había habido ahí durante siglos. Y entonces se llega a tal situación en la cual, en el pleito que los Redondos hacen a Brañosera para utilizar los seres que están de Cobarrés a la derecha, llegan a ganar un pleito donde se les autoriza a que paste el ganado desde que sale el sol hasta que se hace de noche. Y todos los días tenían que ir otra vez con el ganado y volverlo a la zona de origen. Como para mandar hoy a alguien que hiciese eso. Eso nos da una idea de lo que era la economía de la supervivencia. Una economía de trabajar simplemente para no morirse de hambre. Aquella gente construyendo invernales, chozas, haciendo sus casas y guardando el ganado en esos sitios donde era difícil mantenerlos porque el terreno es duro, a una altura de 1700 metros. Hay que imaginarse lo que aquella gente tuvo que trabajar para conseguir salir adelante. Eso tendría que ser un estímulo para los jóvenes que me están escuchando a mí. Yo tengo una teoría. El problema del mundo, y sobre todo el problema de España hoy, la solución no la van a dar los economistas. Ya veis las tertulias de televisión, cada uno dice una cosa. A mí me da vergüenza decir que soy economista, me lo callo. Ya que lo ha sacado el alcalde, pues tengo que decir que sí. Y además tengo los cursos del doctorado. Y además he sido 25 años profesor de economía. Pero si me preguntan qué soy, no lo digo. Me callo. Porque sería lo mismo que si a un médico se le murieran todos los que van a la consulta. O a un arquitecto se le caísen las casas. O a un ingeniero de caminos las carreteras. Los economistas somos un desastre. No hay ninguno que coincida con otro. Ahí hay 3 o 4 premios Nobel de Economía, que se supone que serán los más listos, cada uno dice una cosa distinta. No es problema de los economistas. Esto lo digo en primicia hoy en Brañosera. Voy a sacar una nueva teoría que me vais a escuchar esparcer por toda España. Son los momentos de los sociólogos o de los psicólogos para explicar a la gente que no es un problema económico, que es un problema de que la gente ha puesto el carro por delante de los bueyes. Vamos a ver. El otro día he recibido yo una carta en casa del banco donde tengo la cuenta. Y me dicen, querido cliente, la semana pasada, querido cliente, en combinación con una agencia de viajes X, que se llama Oasis o algo así, le proponemos un viaje a Turquía de 7 noches y 9 días por el precio de 560 euros pagaderos en 4 años a descontar de su cuenta con una cuota de no sé cuánto. Y yo, viendo esa carta, digo, pero vamos a ver, ¿y habrá gente que haga esto? O sea, que se empufen o se endeuden para irse a Turquía. Porque antiguamente la gente, si pedía un crédito, era para comprar una vaca, era para comprar un prado, era para comprar una casa, pero para ir a Turquía. ¿Sabéis lo que debe España? Igual también es la primera vez que lo oís. ¿Sabéis lo que debe España? Y sumo, lo que deben ayuntamientos y gobierno, que no es lo más lo que deben las empresas,
más lo que deben los bancos, que son los que más deben, más lo que deben las familias, 3 billones de euros. Como España produce un poco menos de 1 billón, tendríamos que estar 3 años sin comer y produciendo a tope para pagar lo que se debe. Porque aquí nos hemos metido a comprar a plazos los viajes a Turquía, la sartén, el frigorífico, la nevera, no digo las casas. Y encima los bancos te mandaban cartas como esta que he recibido yo: pida dinero, que es gratis. Y cuando ibas a comprar una casa te la valoraban al 120 del valor real. ¿Y ahora por qué no dan dinero los bancos? Porque deben más que nadie. Los bancos deben casi 1/3 de los 3 billones. Entonces habrá que empezar a decirle a la gente cosas como estas. No hay milagros. Hay que volver a la cultura del trabajo. Hay que bajar los peldaños que nos habíamos subido de una manera artificial, que nos pensábamos que éramos la Champions League de la economía, palabra que dijo alguien, y estamos para jugar a la segunda división y no bajar. Yo recuerdo que hace 4 años vino a Cantabria, cuando yo era presidente, el que había sido primer ministro de Francia, Lionel Jospin. Como yo chapurreo un poco de francés y él chapurreaba un poco de español, le llevé 3 días por Cantabria, le llevé a poblaciones, a Liébana, Santillana, le enseñé, y me dice un día: yo esto de España no lo entiendo, me dice el francés. Digo: pues ¿cómo que no lo entiendes? Dice: no, porque es que en el año 70 yo veía a los españoles llegar a Francia con una maleta de madera amarrada con una cuerda a trabajar en lo que sea, limpiando calles, tirando montes, cortando uvas.